Bienvenidos a una nueva sesión de Filosofía y Lógica. Lo que vamos a hablar ahora es de ética. Etimológicamente hablando, ética proviene de los vocablos ethos y mores. Ambos significan costumbre. Ethos viene de la acepción griega que habla de las costumbres o comportamientos que brotan de nuestros actos, sean virtuosos o perniciosos, buenos o malos. Los romanos entendieron que mores eran las costumbres como un conjunto de reglas y preceptos apegados a la tradición que se debían respetar. Por ende, llegamos a la definición que ética es la disciplina filosófica que estudia las acciones morales que realiza el hombre a través de su existencia. Estudia la moralidad del obrar humano, es decir, considera los actos buenos en cuanto son buenos o malos. Pero ahora tenemos que entender un poco más el tema de la idea del bien. La idea del bien como concepto central en el campo de la ética lo vamos a analizar desde los primeros filósofos hasta filósofos más contemporáneos. Veamos lo que dice Sócrates. Para Sócrates, dentro de su filosofía moral, plantea que la sabiduría, la filosofía, nos conduce al conocimiento del bien. En la doctrina moral de Sócrates, el saber y la virtud coinciden. El que conoce el bien actuará con rectitud. Solo el que por ignorancia se hace el mal. ¿Qué quiere decir Sócrates? Aquella persona que hace el bien es una persona virtuosa. Aquella persona virtuosa es la persona sabia. Aquella persona sabia logrará la felicidad. En contraposición, aquella persona que hace el mal es una persona que carece de virtud. Es una persona ignorante. Y esa persona ignorante nunca va a lograr la felicidad. Entonces, tenemos que entender que el hombre, al poseer virtud, actúa en el bien. Entonces, el bien, para Sócrates, es igual a virtud. Para Aristóteles, por otro lado, su concepto del bien cambia. En su doctrina de eudemonía, ¿ya? En su libro Ética de Nicómaco, afirma que el hombre es un ser que actúa hacia una finalidad, que es la felicidad. La ciencia suprema que estudia la felicidad es la política, dice Aristóteles. El bien es algo que se busca o apetece por sí mismo como un fin. Todo hombre se encamina al supremo bien, que es decir, la felicidad. Entonces, bien es igual a felicidad para Aristóteles. ¿Por qué? Aristóteles se encamina hacia el bien. Toda persona, consciente o inconscientemente, para el final de sus días o el final de su día, ¿ya? Desea que todo le vaya bien, desea conseguir el bien. Hasta la persona que es mala o que carece de virtud, desea que le vaya bien. Nadie consciente o inconscientemente desea que le vaya mal en su vida. Y lo que busca es la felicidad. Ok, algunas personas que actúan mal pueden conseguir la felicidad, pero recuerden que esa felicidad es efímera y se la puede ser arrebatada. Aquel que actúa bien, según Aristóteles, logrará la felicidad. Pero para San Agustín y Hipona, el concepto de bien cambia. Define la moral cristiana afirmando que Dios es el sumo bien de donde proceden todos los bienes. Entiendan que ese es el concepto de la Edad Media, donde el bien es igual a Dios, ¿ya? ¿Por qué? Dice, Dios ha dado al hombre el libre albedrío. Por esto elige el bien o el mal, de modo que el libre albedrío es uno de los valiosos dones que nos ha dado Dios y que el hombre a través del cual ejercita la voluntad y toma sus propias decisiones, dice, ¿no? Para Kant, ¿qué es el bien? Para Kant, ¿ya? Él concibe el bien, ¿ya? Como el tema del acto bueno, ¿ya? Dice, el acto bueno en sí es el que sigue la ley moral fundamental. ¿Y qué es la ley moral fundamental? El imperativo categórico. ¿Pero qué es el imperativo categórico? ¿Ya? Es esta ley moral fundamental que guía el acto bueno en sí. Manda o obliga sin ninguna condición. Es decir, sin esperar nada a cambio. Entonces, el bien es el acto puro. Consiste en realizar acciones buenas desinteresadamente. El bien es la buena voluntad. Eso es para Kant. Para Amor, por ejemplo, ¿ya? Indica que el bien es la propiedad no natural de las cosas, en el sentido de no físico o sensible. Por lo cual, el modo de captar lo bueno no puede ser la inducción a partir de lo sensible ni la deducción racional, sino únicamente de la intuición. Ahora, luego de ver estos diferentes posiciones del concepto del bien, ahora veremos los elementos de la moral. La moral como elementos tiene al valor moral,
es la idea del bien y constituye el fundamento del deber y la moral. Nos permite diferenciar entre lo bueno, lo malo, lo correcto, incorrecto, lo justo, lo injusto. El valor moral es aquello que debería ser normal o natural en todos y que no lo es. Y como no lo es una meta, es algo a alcanzar, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la puntualidad. La puntualidad debería ser algo natural y común entre todos, pero como no lo es una meta a alcanzar. Norma moral es la ley, el mandato que regula la conducta. La norma moral es esa ley o mandato que va a regular la conducta. Es aquello que está escrito y que dice lo que es bueno o malo. Recuerden que las leyes, ¿ya?, simplemente son el reflejo de la moral que dicta una sociedad, su mayoría, y que dirá lo que es bueno o malo. El acto moral es la realización del valor y la norma moral en la vida misma. En el ámbito de la moral se presentan tantos actos buenos como actos malos. ¿Qué quiere decir el acto moral? El acto moral es, por ejemplo, que yo llegue temprano a una reunión, estoy siendo puntual, ¿no? Y al mismo tiempo, si de acuerdo a esa reunión o de repente yo estoy yendo a mi trabajo, está de acuerdo a la norma de los trabajadores, está de acuerdo a la norma y estoy haciendo el valor moral. Entonces el acto moral es hacer el valor más de acuerdo a la norma moral. La persona moral es el sujeto consciente y libre para realizar sus actos. La moral en sentido estricto no es practicada por todos los humanos y por lo mismo las normas morales no les afectan a todos, puesto que no todos están en las condiciones existenciales de poder obedecerlas. Entiendan que no toda persona puede ser considerada una persona moral. ¿Por qué? No todos son libres, no todos son conscientes del bien y el mal. Por ejemplo, los niños. Los niños no son, los niños, no los infantes, los niños, dicen que solamente los niños y los alcohólicos dicen la verdad. Es cierto, los niños van a decir la verdad porque ellos no entienden o no diferencian entre lo bueno y lo malo. Simplemente dan información o ven las cosas de manera curiosa o objetiva. Entonces, los niños y los de síndrome de Down, que son angelitos en cuerpo de mayores, que son niños también, entran en esta categoría de personas no morales. Los enfermos mentales que viven en su mundo aparte y que no lo entendemos, también están dentro de la persona moral. Los drogadictos alcohólicos, al su conciencia estar afectada, rompen la línea de lo bueno y lo malo y no hay una línea que separe esto. Y por lo que no son dueños de sus actos conscientes, también no son considerados personas morales. La libertad moral es la capacidad de elegir y decidir la realización o no de actos morales. Tú tienes la capacidad, de acuerdo a tu libre albedrío, de hacer actos buenos o malos, ¿no? Responsabilidad moral es la obligación de asumir las consecuencias propias de los actos y de reparar los posibles daños causados. Entiéndase que todo acto, bueno o malo, traerá una consecuencia, que será buena o será mala. Pero todo acto bueno trae una consecuencia buena o mala. No vayan a creer que un acto bueno siempre traerá consecuencias buenas. No. ¿Cuántas veces hemos visto que hay gente que ha querido ayudar a personas y han tenido consecuencias malas? O al revés, aquellas personas que han hecho cosas malas han traído consecuencias buenas, pero son momentáneas. Pero entiendan una cosa, todo acto bueno o malo, todo acto en general, tiene consecuencias buenas o malas. Y uno tiene que hacerse responsable, ¿ya?, de esos actos. Y terminamos por esta sesión lo que es filosofía y continuamos con lo que es lógica. Hablaremos del silogismo categórico. El silogismo categórico es una inferencia con dos premisas y una conclusión, como lo ven en la imagen, cuya forma son las proposiciones categóricas. Estas oraciones tipo, ¿ya?, que ya hemos visto el tema de proposiciones categóricas, las oraciones categóricas, todos, ninguno, algunos son, algunos no son, ¿ya? Es lo que vamos a ver ahora en el silogismo categórico. Todos los ejercicios de inferencia para operar con los silogismos dependen de las reglas convencionales, más no de la intuición de que vamos a ver en este silogismo categórico, ¿no? Como ven en el ejemplo, son 3 oraciones, 2 premisas y una conclusión. Veamos las características del silogismo. Hablemos primero de estos términos. Término, todo silogismo presenta necesariamente términos, que son el término mayor, menor y medio. El término mayor es el que se encuentra, según lo que ven en el gráfico, ¿ya?, el término mayor es el predicado de la conclusión. El predicado de la conclusión sería la oración que está abajo,
¿ya? Fantasías. Ese es el predicado de la conclusión. Y se subraya y se pone P, no por predicado. P a partir de ahora será el término mayor. El término menor es el sujeto de la conclusión. ¿Cuál sería? Unicornios, como ven ahí. Y ahí se subraya y se pone S, no como sujeto, sino como término mayor. Y el término medio es la palabra que no está en la conclusión, pero se repite en las dos premisas de arriba, en las dos oraciones previas. ¿Y cuál es esa palabra? Sueños. Subraye, término medio, fantasías P, unicornios S, y ya tienen la fórmula de lo que vamos a ver más adelante en el modo, ¿ya? Y figura. Proposiciones. La premisa mayor, ¿ya? Contiene el término mayor y el término medio. Entonces la premisa mayor es la que donde esté P. ¿Dónde está P? En la primera oración, como ven. La premisa menor contiene el término menor y el término medio, ¿ya? Es la segunda. Y la conclusión es aquella que tiene término mayor y menor y no tiene el término medio. Ahora, en el tema de figura. ¿Qué es una figura? Son esquemas que se forman por la posición que ocupa el término medio de las premisas del silogismo, como ahí la tienen, las 4. Del ejercicio que nosotros hemos terminado, ¿a cuál fórmula se parece? Tenemos MP, SM, SP. ¿A qué figura se parece? A la primera. Ok, eso lo vamos a reflejar en la oración cuando terminemos el tema de modos. Por ejemplo, las premisas todos, todos, todos es A. Significa que es A1. Por la figura es la número 1. El modo se forma de la combinación de las proposiciones categóricas típicas en el silogismo categórico. Como ven, todas estas combinaciones A, E, I, O, que son todos, ninguno, algunos son, algunos no son, sus 16 combinaciones entre ellos, por cada figura, porque son 4 figuras, y son 64 por 4. Es el número de combinaciones totales, ¿ya? Y por eso, en el ejemplo también que pueden observar, es AA1, ¿no? Y el criterio de validez del silogismo. Un silogismo será válido si cumple con todas las reglas del silogismo, como vamos a ver. En los términos, el término medio nunca puede colocarse derivado en la conclusión. O sea, nunca van a encontrar en la conclusión el término medio. Si está el término medio en la conclusión, simplemente no es válido. El término medio debe estar distribuido al menos en una de las premisas. La distribución, recuerden que es como sigue. Como pueden observar, A, E, I, O. A, todos, S, E, S y P se distribuye sujeto y predicado. I no se distribuye nada. Y O se distribuye solo en predicado. Entonces, si se cumplen esas reglas, todavía es válido. Si no, es inválido. Y en el tema de las conclusiones, dadas dos premisas, si una de ellas es particular o débil, entonces la conclusión o proposición particular es particular o débil. Si de dos premisas una de ellas es negativa, entonces la conclusión también será negativa. De dos premisas particulares o dos de negativas no se concluye nada. Si se cumple con estas reglas, será válido. Y eso sería todo por la sesión de hoy.